Señores, y a más de 2 décadas de la implementación del sistema de capitalización individual de la República Dominicana, sigue habiendo muchas preguntas sobre la brecha entre los beneficios que generan las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, y los beneficios planteados para los trabajadores. Esta semana, el periódico Panorama de este grupo de medios al que pertenecemos presentó un amplio reportaje sobre cómo los ahorros de los afiliados financian proyectos de alto rendimiento para el sector privado y el Estado, y cuestiona un sistema donde los números plantean sostener más la rentabilidad de las AFP antes que el bienestar de quienes lo sustentan, los afiliados. Vamos a dar seguimiento a este tema, donde entrevistaremos a expertos y analizaremos los desafíos del sistema de seguridad social para que quien gane sea realmente el trabajador. La propia Ley de Seguridad Social establece en uno de sus artículos que la misma debe ser revisada a los 10 años de haber sido promulgada. Como se promulgó en el 2001, en el 2011 debió haberse hecho una evaluación de la ley para hacer los ajustes correspondientes. Eso no se hizo. Han pasado 20 años, tampoco se ha hecho. Arismendi Díaz es economista especializado en seguridad social y fue quien dirigió el equipo técnico que diseñó el Sistema Dominicano de Seguridad Social y además redactó la Ley 8701 que respalda el sistema. Pero esto no le impide reconocer la necesidad de una reforma que es urgente y los entes responsables de que no se impulse. Digamos que los responsables de esa ausencia del cumplimiento de la ley comienzan con el Poder Ejecutivo, siguen con el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el órgano rector, y finalmente con la Superintendencia de Pensiones, que es el órgano técnico que tiene el Sistema Dominicano de Seguridad Social para darle seguimiento al proceso e irlo mejorando sobre la marcha a favor de los trabajadores dominicanos y de la población en general. Desde que en República Dominicana se promulgó la Ley 8701 que dio paso al sistema de capitalización individual en el año 2003, donde cada trabajador contribuye mensualmente a una cuenta personal administrada por una de las administradoras de fondos de pensiones AFP con la promesa de un retiro digno, esta promesa ha sido cuestionada. Inspirado por el modelo chileno de capitalización individual, este sistema sustituyó el esquema de reparto estatal en el cual los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados. Esto con la esperanza de una gestión más eficiente de los ahorros previsionales con la capitalización individual. No obstante, 2 décadas después, la brecha entre las millonarias ganancias de las AFP y las proyecciones de pensiones insuficientes para los trabajadores ha generado un creciente debate sobre la equidad y sostenibilidad del modelo y sus intenciones. El sector financiero tenía el objetivo desde el principio de convertir los fondos de pensiones en mecanismos de capitalización de su sector, o sea, de los bancos. No pensaron nunca en el dueño de esos fondos, que era el trabajador, sino en el interés particular de la estructura que iba, y reitero, y le pongo comillas, a secuestrar los fondos de pensiones. En este esquema, los trabajadores cotizan un 2.87%, mientras que los empleadores agregan un 7.10%. Estos fondos ahorrados por el trabajador son invertidos por las AFP con la promesa de generar rentabilidad para el retiro. Para alcanzar la rentabilidad, la mayor parte de las inversiones se destinan a deuda pública y proyectos privados de bajo riesgo, una diversificación de inversión limitada que a la larga también limita las ganancias para los trabajadores, quienes al cumplir 60 años y haber cotizado al menos 360 meses, acceden a su pensión, cuyo monto dependerá del dinero acumulado y su esperanza de vida. De lo contrario, solo podrá retirar lo ahorrado en un solo pago, sin derecho a una pensión mensual. Las pensiones se miden en relación al porcentaje con relación al último salario.
Por ejemplo, obviamente, si una persona gana 20,000 pesos, su pensión, y digamos que su pensión sea el 60%, recibirá unos 12,000 pesos. Si gana 200,000 pesos, recibirá una pensión proporcionalmente más alta. De modo que, si bien es cierto que en la República Dominicana lamentablemente todavía tenemos salarios muy bajos, no es menos cierto que ese no es el factor que determina la baja tasa de reemplazo que existe en la República Dominicana en este momento. Esto preocupa a un alto porcentaje de la población, especialmente por la brecha que se observa entre el esquema de los fondos de pensiones en manos de las estructuras que los administran e invierten y los trabajadores. Solo hay que ver que al cierre del 2024, la Superintendencia de Pensiones reveló que más de 2.2 millones de dominicanos cotizan en el sistema de pensiones y las administradoras de fondos de pensiones administran activos que alcanzan los 1.397 billones de pesos, representando cerca del 18% del Producto Interno Bruto del país. Esta magnitud no solo destaca el alcance de los ahorros de los trabajadores, sino que también refleja la profunda inserción del sistema de pensiones en la estructura económica nacional. Más allá de gestionar los fondos de jubilación, las AFP se han convertido en un sector poderoso dentro del sistema financiero nacional. A través de sus inversiones, canalizan miles de millones de pesos hacia bonos del Estado, instituciones financieras y proyectos de infraestructura en sectores estratégicos como energía y construcción. Estas inversiones no solo aportan liquidez y recursos a tasas competitivas, sino que también impulsan el crecimiento y la expansión de la economía, permitiendo con el aporte de liquidez y recursos la expansión de las operaciones de empresas del sector privado, algo que ha generado críticas por las ventajas desproporcionadas entre el trabajador, dueño del fondo, y el administrador e inversionistas que son parte del modelo. Lo que está en papeles es del trabajador, pero lo que está en las cuentas bancarias son de la ARS y la AFP. Las AFP obtienen sus ingresos principalmente a través de las comisiones por administrar los fondos de pensiones de cada trabajador, según lo establecido en la Ley 8701. A diciembre de 2024, las AFP alcanzaron 8.862 millones en comisiones. Pero, ¿cómo se manejan estas comisiones? En la actualidad, sobre el saldo acumulado del fondo, siendo el porcentaje de ganancia un 1% en el año 2024 y se reducirá a 0.75% a 2029. Pues al inicio del sistema se manejaba una ganancia del 30% de la rentabilidad lograda de los fondos, y esto se cambió con la promesa de que las AFP estarían reduciendo sus ganancias. Pero según los expertos, en la práctica no fue así. Esa modificación que pasó de un 30% que implicaba un monto determinado de ganancia a un 1% y que supuestamente vendría a reducirse con el paso del tiempo, pero ese 1% ya no se aplicaba a la ganancia, sino al monto del ahorro total de los trabajadores. Y como se aplicaba al ahorro total, las ganancias eran mayores que el 30% sobre las utilidades. Para Díaz, aunque reconoce el impacto que tienen las comisiones de ganancias de las AFP en la reducción de las pensiones, establece que no es el principal factor que influye en las pensiones bajas en República Dominicana. Mira, yo quiero señalar como profesional en la materia y persona que vive haciendo cálculos en ese sentido, que ciertamente las comisiones afectan la posibilidad de una pensión de los trabajadores, pero lo afectan de una forma pequeña, en realidad. Lo que en realidad está determinando que las pensiones todavía no sean lo suficiente para lo que se merece el trabajador dominicano son varios factores.
En primer lugar, la tasa de cotización que originalmente iba a ser el 12%, tuvo que reducirse a menos del 10%. Y es bueno que se sepa que en América Latina la mayoría de los países tienen una tasa de cotización el doble que la que tenemos nosotros en la República Dominicana. Ese es un factor fundamental. La tasa de cotización es el porcentaje del salario que tanto el trabajador como el empleador aporta al sistema de pensiones administrado por las AFP, que en la actualidad es de un 9.97% y que Díaz propone que sea de un 15%. Es necesario una cosa, que es comenzar gradualmente a aumentar la cotización de los trabajadores y los empleadores. Nosotros hemos hecho una propuesta en el sentido de subir del 9.95%, que es el aporte total a pensiones, al 15%. Pero, como sabemos que vivimos en un país pobre, con muchas limitaciones, tanto del lado de los trabajadores como de las empresas, estamos proponiendo que ese aumento sea en 6 años. Para ponerte un ejemplo, de acuerdo a la propuesta nuestra, el trabajador tendría que aportar la cuarta parte de un 1% el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el quinto año, el sexto año. O sea que tiene posibilidad de adaptarse fácilmente. Y la empresa, el 0.6%, más o menos un 0.5% cada año. Entonces llegamos al 15%. Para muchos, con esta propuesta se estaría cargando más al trabajador y los empleadores, y lo que entienden es que la mirada debe ir a las administradoras del fondo, bajando sus comisiones. En el año 2023, las AFP reportaron ganancias que superaron los 5.000 millones de pesos, mientras que las pensiones han experimentado incrementos modestos, pues a partir del 1 de febrero del 2024, la pensión mínima del régimen contributivo aumentó a 14.161 pesos, reflejando un ajuste vinculado al alza de los salarios mínimos en el sector privado no sectorizado. Asimismo, se estima que la pensión promedio por vejez ronda los 17.200 mensuales, dependiendo del historial de cotizaciones del afiliado. Si hacemos un ejemplo con un trabajador con 30 años de aportes y un salario de 40.000 pesos, debería acumular cerca de 4.7 millones de pesos, pero las comisiones reducen ese saldo aproximadamente a 3.85 millones, resultando en una pensión mensual de 16.048 pesos. Este desajuste evidencia una gran disparidad. Mientras las utilidades de las AFP crecen exponencialmente, los aumentos en las pensiones apenas compensan la erosión del ahorro de los afiliados. Además, la situación se agrava al considerar que muchos afiliados no logran una cobertura adecuada. Miles de solicitudes de pensiones por discapacidad y sobrevivencia han sido rechazadas. De 25.586 solicitudes de pensiones por discapacidad, solo 17.861 fueron aprobadas, mientras que de las 45.691 solicitudes de pensiones por sobrevivencia, apenas 15.781 se otorgaron. Deberían transparentarse las razones de estos rechazos. Entonces, para revertir esa situación habría que modificar la ley, y el Congreso Nacional está conformado por políticos, y los políticos son sumamente corruptos, con algunas excepciones, y al ser sumamente corrupto, el poder económico lo doblega, de manera que es difícil que se pueda modificar esa ley si el trabajador no se moviliza socialmente y pone en riesgo la seguridad pública. Pero otro punto que se ha cuestionado es si el sistema de pensiones en la República Dominicana opera como una maquinaria financiera, donde los recursos de los trabajadores son utilizados para financiar al Estado y al sector privado.
mientras que los afiliados enfrentan restricciones para acceder a su propio dinero. Según los datos de inversión de los fondos de pensiones, cerca del 70% de los fondos administrados por las AFP se invierten en bonos estatales, mientras que el 30% restante se destina a empresas privadas, bancos y fideicomisos. Entre las compañías beneficiadas con estos recursos figuran Acero Estrella, Consorcio Minero Dominicano, César Iglesias, que acceden a financiamiento en condiciones blandas como parte de la diversificación de las inversiones que busca la rentabilidad del fondo. Las AFP también han canalizado miles de millones de pesos a entidades financieras como el Banco Popular y la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, además de fideicomisos privados como los de la Oferta Pública, Valores Accionarios Rica y del Larimar vinculado a Eje Jaina. Aunque estas inversiones generan rentabilidad para sectores estratégicos y para los afiliados, estos últimos no reciben beneficios inmediatos ni garantías de una pensión digna, lo que hace que muchos vean este modelo como uno donde el capital se multiplica con más ventajas para grandes corporaciones. Según los estados financieros de la AFP Popular, esta tenía una deuda a diciembre del 2023 con Banco Popular por más de 576 millones de pesos, bajo la modalidad de línea de crédito con intereses anuales que fluctuaron entre los 2.75% y 6.50%, una relación financiera que se interpreta como conflicto de interés, donde claramente da una ventaja de liquidez en el mismo grupo financiero. Pero déjame decirte una cosa, la ley es muy rigurosa en esa materia porque tiene que evitar cualquier especulación y cualquier riesgo innecesario que pueda abortar los intereses de los trabajadores. Por ejemplo, para que una empresa de esa califique, en primer lugar tiene que transparentar totalmente su proceso de gestión. Los estados financieros tienen que establecer y emitir acciones de venta al público especializado. O sea, no es cualquier empresa que se le puede decir, yo te voy a poner 100 millones de pesos para que tú te resuelvas tu problema. Tiene que pasar por un proceso y ese proceso es evaluado por el Comité de Inversión que establece la Ley de Seguridad Social. Sin embargo, reconoce que ha habido un problema desde los inicios del sistema y es la falta de competencia entre las AFP, lo que no permite que se logren mejoras sustanciales para los trabajadores. La realidad es que no ha habido ninguna competencia, actúan como si fuera un solo bloque, en una posición que se puede decir prácticamente monopólica y en consecuencia, en vez de ir bajando de una manera progresiva la comisión de las AFP, esa comisión se ha mantenido entre ellos en el mismo porcentaje. Uno de los puntos que necesitan ser transparentados en el sistema de seguridad social es el relativo al manejo de más de 3 millones de cuentas inactivas en las AFP, lo que expone una de las mayores necesidades de transparencia y garantía de derechos para los afiliados. Se trata de trabajadores que en algún momento aportaron al sistema, pero dejaron de aportar por diferentes situaciones, o pérdida de trabajo, o fallecimiento, o quizás por migrar a otros países. Aquí surgen muchas preguntas. ¿Cuánto dinero acumulan estas cuentas? ¿Quiénes son los afectados? ¿Y qué protección real tienen para su vejez? En el caso de quienes han emigrado, hay historia de personas que no regresarán a vivir a la República Dominicana y quisieran acceder a su fondo, pero estos no pueden hacerlo hasta que tengan la edad de pensión, aun cuando no lograrán una por la falta de cotizaciones al estar trabajando en otro país. Solo los inmigrantes que se encuentren en un país que sea parte del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, el cual abarca todos los países de Iberoamérica que incluyen a España y Portugal, pueden completar las cotizaciones necesarias para una pensión. Sin embargo, cuando se llama a una AFP con el caso de una dominicana que no cotiza desde el 2016 por vivir en España, la información de este convenio es limitada.
Actualmente únicamente se tiene el trámite con España, pero es una transferencia prácticamente del número de cotizaciones. ¿Cómo así? Prácticamente no es como que pase el saldo, o sea, que se vaya de este país hacia otro. Simplemente es el número de cotizaciones que se refleja en España. Como que ese tiempo también es tomado en cuenta elaborado allá. Nos dijo que no es una transferencia de balance, sino del número de cotizaciones, y estableció de una manera muy confusa que el fondo se mantiene en República Dominicana y las cotizaciones cuentan para la pensión que le otorgarán en España. Quisimos saber qué pasa con el fondo que se queda en el país, pero se cayó la llamada o nos cerraron. Al volver a llamar, otro agente de servicios nos insistió con lo mismo. El acuerdo simplemente es de las cotizaciones, no del fondo. El fondo no se mueve, ya le dije. De todos modos, en este tema de las cuentas inactivas hay otras variables. Los inmigrantes de países donde no hay acuerdos, muchos quisieran poder acceder a su fondo sin necesidad de esperar una edad de jubilación. Personas que han fallecido y sus parientes no saben si estaban o no en una AFP. Para todos estos casos deberían transparentarse las informaciones publicando la lista de esos afiliados. Habría que establecer un mecanismo lo más transparente para todo el mundo. Por ejemplo, una persona que cumple 60 años, ¿verdad?, que tiene, vamos a suponer, 10 años que no cotiza, ya eso es una alerta para el sistema, ¿verdad? Tiene que tratar de localizar a esa persona, pero si esa persona no se localiza, entonces la ley puede establecer, o el reglamento puede establecer que a los 3 años de eso, entonces haya una publicación. Estas personas han cumplido los 60 años, se ha hecho el esfuerzo por localizarlo, no se ha podido localizar, y por este medio se le llama la atención para que vaya a la oficina de la AFP correspondiente y haga su reclamación. Para que se logren estos cambios se requiere voluntad política y la educación de los afiliados para que se empoderen con el conocimiento de la ley y del sistema. Una conquista de los trabajadores con beneficios esenciales para millones de familias que necesitan la protección, pero que deben exigir cambios urgentes e innegables, como la necesidad de mayor transparencia y de mejores prestaciones para el trabajador. Mientras las AFP continúan administrando estos recursos, los verdaderos dueños, los trabajadores, permanecen al margen de las decisiones y sin acceso a información necesaria. Hemos solicitado entrevistas tanto en la Superintendencia de Pensiones, que alegaron compromisos previos, como en la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, de la cual aún esperamos respuesta. Es prioritario que no se dilate la reforma del sistema de pensiones, ya que de lo contrario seguirá operando como un engranaje que favorece la rentabilidad de las administradoras y el crecimiento del sector privado por encima de los intereses de los afiliados. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadvtv32@gmail.com.